Gracia y paz del Señor. Señor les bendiga. Esta mañana vamos a dar inicio a nuestro mensaje leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Así que quiero que me acompañen a esta porción de la palabra del Señor. El tema que nos toca hoy, hermanos, no es un tema fácil, considerando que es un consejo particular para los pastores, para los ancianos de las congregaciones. Es el apóstol Pedro que está haciendo esta exhortación. Así que vamos a comenzar leyendo acerca del pastor de los pastores, ¿sí? No podemos comenzar por los hermanos que ocupan ese oficio sin primeramente poner como base muy claramente que hay un solo gran pastor, que es el Señor Jesús. Juan capítulo 10, a partir del verso 11, dice así el Evangelio de Juan: Yo soy, esto dice Jesús, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué palabras tan preciosas del buen pastor Jesús el Señor. Él dice que es el buen pastor. Él dice aquí que Él es aquel que va a poner su vida por sus ovejas. Él dice que es el que va a llamar a esas ovejas de ese redil, que primeramente se refiere a los creyentes de entre los judíos. Pero también Él está diciendo que iba a llamar a otras ovejas que no eran de ese redil de los judíos, sino que eran del redil de los gentiles. Y también a los creyentes de entre los gentiles, como los creyentes de entre los judíos, los iba a convocar en sí mismo para hacer de ellos un solo rebaño que tienen un solo pastor. Aleluya por la Iglesia Universal. Aleluya por el único y gran pastor que esta Iglesia Universal tiene y que está conformada por todos los creyentes de todas las épocas, de cualquier raza, que han depositado su fe en aquel que los amó, que es Jesús, y dio su vida por ellos. El único y gran pastor. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13 al versículo 20, dice el texto que Él, refiriéndose al Señor Jesús, es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. O sea que Él es el gran pastor de las ovejas porque Él derramó su sangre para comprarlas y hacer un pacto eterno con esas ovejas. O sea que somos las ovejas del Señor, somos la iglesia del Señor eternamente y para siempre por la obra de Cristo. Así que, hermanos, la única y sola iglesia tiene un solo pastor y dueño, y es el Señor Jesús.
Amén. Pero en este mismo evangelio, al capítulo 21, vamos al capítulo 21 de Juan, nosotros vamos a ver a partir del verso 15, al final, digamos, del evangelio, ya Jesús resucitado, y en esos 40 días de resucitado apareciéndose a sus discípulos, tiene una conversación particular con Pedro, que es el autor de la epístola que estamos estudiando. Dice en el verso 15 del evangelio de Juan, capítulo 21. Cuando hubieron comido, en otra versión dice hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Saben que en la palabrita griega se podría traducir también apacienta a mis corderitos. Efectivamente, la Biblia textual dice apacienta a mis corderitos. Imagínense lo que somos para el Señor. Eso le dice Jesús a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Todos sabemos, amados hermanos, que aquí el Señor está restaurando al apóstol Pedro después de su caída de haber negado al Señor. Y acá vemos cómo el Señor, en la medida que va restaurando a Pedro, le encomienda el hecho de apacentar, de cuidar y de pastorear a sus propias ovejas, a nosotros que somos sus corderitos. Así que vemos en el plan de Dios que Él, el Señor, el gran pastor, va a pastorear a los suyos a través y con la colaboración de hombres caídos como Pedro. A estos Él mismo los llamará pastores y los capacitará por su Espíritu Santo para esa tarea. Recordemos que Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Es un llamado de Dios y es una capacitación de Dios para un trabajo de Dios, para la gloria de Dios. Dios capacita a los que llama a este ministerio. Dios, que es un Dios de orden, amados hermanos, y creó un universo ordenado que refleja su perfección, ha establecido en sus pequeños o grandes rebaños locales de ovejas, que hayan pastores ancianos que cuiden y velen por esas ovejas. Él lo ha establecido. Por ende, hermanos, es una gran bendición cuando hay pastores en las iglesias, porque eso responde al deseo del gran pastor. El gran pastor de las ovejas lo ha establecido y es una gran bendición que hayan pastores. Cuando no hay pastores en las congregaciones, hermanos, eso evidencia que hay un testimonio deficiente en esa ciudad. Es por eso que Pablo le dice a Tito en su epístola, al capítulo 1, al versículo 5, es por esta causa que yo te he dejado en Creta, esa isla de Grecia, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por ende, hermanos, la corrección de lo deficiente, que era la tarea que Tito tenía que hacer por mandato de Pablo el apóstol, era comenzar estableciendo ancianos, pastores, obispos en cada congregación local. Esto es una clara evidencia de que Dios, que es un Dios de orden, en su plan eterno y en su economía, ha establecido que sus iglesias deban ser pastoreadas por hombres caídos, llamados por Él y sustentados por
el Espíritu Santo. Así que yo diría, al culminar esta introducción, gloria a Dios el Padre, por el gran pastor el Hijo y por el Espíritu Santo que capacita a los varios pastores. Amén. Muy bien, ahora sí nos vamos a la primera epístola de Pedro, al capítulo 5. Pedro está culminando su primera epístola. Y Pedro ahora va a hablar de manera específica a un grupo de hermanos de estas congregaciones a quienes está escribiendo, los llamados ancianos. El pastor, hermanos, no es un don. El ser pastor no es un don. El pastor tiene dones. Y el ejercicio de esos dones puede hacer de él un don para la iglesia, para ejercer su propio ministerio o su oficio. Así que el ser pastor, el ser obispo, el ser anciano es uno de los oficios que Dios ha establecido en su iglesia local, juntamente con el diaconado. Los pastores son locales. No son extralocales, no son itinerantes y tienen como un límite de trabajo la iglesia local donde sirven. Ellos no son los dueños de la iglesia. Ellos son hermanos que sirven a los demás y representan la autoridad, o mejor dicho, administran la autoridad que es de Dios, y ellos son solamente los que administran esa autoridad dada por Dios a través de su palabra, su Hijo y su Espíritu Santo. Ellos no tienen autoridad propia, sino delegada, y la autoridad es la de Dios. Así que los ancianos no son nuestras autoridades. Las autoridades que Dios establece en el mundo civil sí son puestas por el Señor para la administración del gobierno. Pero en la iglesia Él da hermanos simples que son servidores y están administrando la autoridad que es del Señor. Es del Señor. Amén. Hermanos, esto hay que decirlo claramente. Así que ahora Pedro se acerca al consejo de estos ancianos al culminar su epístola. Él va a hablar primero a los ancianos, después va a hablar a los jóvenes, después va a hacer una exhortación final con sus saludos para culminar esta preciosa epístola que estamos estudiando. Vamos a leer los 4 versículos del capítulo 5, los primeros 4. Dice así el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, en este primer versículo hay una palabrita que es omitida en la Reina y Valera, está en la Biblia de las Américas y es una conjunción que está conectando lo que se dijo anteriormente al final del capítulo 4 a esta exhortación a los ancianos. La Biblia de las Américas dice por lo tanto, ¿sí? Ese por lo tanto, por ende, está vinculando esta exhortación y ruego a los ancianos con lo que se había dicho anteriormente. ¿Y qué se había dicho anteriormente en el capítulo 4 al final? Bueno, en el versículo 17 dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea que ese es el contexto donde ahora Pedro va a dar un ruego o una exhortación a estos ancianos. O sea, lo que está queriendo decir es que el anciano, o para ser anciano, se requiere una responsabilidad muy grande y el Señor pedirá cuentas de ese trabajo. El hermano, medio hermano del Señor Jesús, Jacobo o Santiago, en el capítulo 3, al versículo 1 de su epístola dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque recibiremos mayor condenación. No en el sentido de condenación eterna, sino mayor, digamos,
juicio en el sentido de examen, de rendición de cuentas. Los hermanos que más han recibido y que más responsabilidad han recibido de parte del Señor, a ellos les será pedida una cuenta en la medida de esa responsabilidad que han recibido. Así que Pedro está diciendo, ruego a los ancianos en un contexto de juicio que comienza por la casa de Dios. En la epístola también a los Hebreos, en el capítulo 13 al versículo 17, dice que a los creyentes que tienen que sujetarse a los pastores, porque ellos darán cuenta. Ellos tienen que dar cuenta de su propia administración ante el Señor. Así que, hermanos, este ruego es una exhortación, es como una súplica, es un ruego de Pedro. Él como apóstol podía haber mandado, pero prefiere rogar. Él no manda, él ruega, él suplica, él exhorta a los ancianos. Así que en este primer texto vemos que él comienza con un ruego a los ancianos. Pero él, antes de desglosar de qué se trata ese ruego que está en los versículos 2 y 3, él ahora va a decir algo que es interesante. Dice a los ancianos, y esa palabra es presbíteros o presbútoros, es en el griego, que se traduce también presbíteros. Es interesante ver que cuando Pedro está haciendo esa exhortación, está hablando a un grupo de hermanos. Nunca se va a referir a el anciano. Siempre se va a referir a un grupo de hermanos que Dios ha llamado para este trabajo. Así que el ancianado, el obispado, es plural. Por eso de ahí viene ese término, el presbiterio. Por ende, cuando es en singular siempre se refiere al Señor, pero cuando es en plural se está refiriendo a los hombres. Él dice, yo anciano también con ellos. Esa palabra yo anciano significa, o se traduce literalmente, se debería traducir yo como copartícipe o copresbítero o copastor con ellos. Pedro también había sido encomendado a esta causa por parte del Señor. Nosotros lo vimos en el Evangelio de Juan, y él era uno de los pastores, probablemente ahí en la primera iglesia local que surgió en la tierra en Jerusalén. Dice entre vosotros, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Hermanos, los ancianos o los pastores surgen de los hermanos y están entre ellos. Los ancianos no vienen de otros lugares contratados por dinero para pastorear a personas que ni tienen ni idea quiénes son. Eso es una empresa. Los ancianos están entre vosotros. Por ende, el modelo de Dios es establecer ancianos entre una congregación que nace por el Evangelio, y estos hermanos están ahí entre ellos, y entre ellos van a haber hermanos que el Señor va a llamar después de haberlos capacitado, o los va a capacitar después de haberlos llamado. Los ancianos que están entre vosotros. También dice que no están sobre vosotros, ¿sí? No están sobre vosotros, están entre vosotros. Son simples hermanos, lo repito, con un oficio distinto, pero no son más que nadie ni menos que nadie en el redil del Señor. Pedro es un copresbítero con ellos, amados hermanos. Por eso dice, yo también anciano con ellos. Pedro entiende el trabajo de ser pastor. Pedro sabía no solamente ser apóstol, Pedro tenía un trabajo también apostólico. Pedro también salía de su localidad para ir a predicar el evangelio, visitaba constantemente a las otras denominaciones o a otras ciudades, no denominaciones, perdón, iglesias locales o a otras ciudades para llevar el evangelio. Pero él también tenía un trabajo de pastor en su iglesia local. Probablemente esa iglesia local, como era una iglesia compuesta por miles de personas, la tradición dice que habían probablemente 70 ancianos, 70 hermanos que habían sido llamados a ese ministerio para pastorear la grey en esa localidad de Jerusalén. Y Pedro por ende sabía, él estaba empapado de ese trabajo. Él no estaba hablando
como un apóstol. Él está hablando como un siervo y él está hablando como un anciano y se pone al nivel de sus hermanos porque él no va a hablar algo que no sabe, sino va a hablar su propia experiencia. Pedro no solamente era un anciano como ellos, sino que él también se identifica como un testigo. Esa palabra testigo se puede traducir mártir. Y ahí es, lo que Pedro está diciendo es, yo fui testigos de los padecimientos de Cristo. Él vio todo lo que su Señor sufrió para ir a la cruz, pero él también lo vio resucitado después de haber sufrido, cuando se mostró a sus apóstoles y él vio sus cicatrices, él vio a ese Señor que había padecido y el Señor dijo de ellos que ellos iban a ser testigos de esa gran obra. Así que Pedro era no solamente testigo de los sufrimientos de Cristo antes, sino también fue testigo de ese Cristo resucitado para proclamar las virtudes de ese Cristo para la salvación de las naciones. Pero él dice, yo soy también participante de la gloria que será revelada. Esa gloria es la herencia en los cielos. Recordemos en el primer capítulo de la epístola, Pedro dice que hay una herencia en el versículo 4. Hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro dice, yo, aunque fui testigo de los padecimientos de Cristo, también soy partícipe, soy participante de esa gloria que será revelada desde los cielos y que se va a manifestar para todos los santos que están en la tierra. En su segunda epístola, yo quiero que vean conmigo una página después. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro está hablando de la palabra más segura, más cierta, que es la palabra profética. Y en el verso 19 dice así el apóstol Pedro en su segunda epístola: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está diciendo que tenemos también, aparte de ese Cristo que es la palabra encarnada, tenemos también la palabra escrita, la más segura, la profética, la palabra de Dios. Y tenemos que poner atención a esa palabra como si fuese una linterna, una antorcha en medio de la oscuridad. Y eso lo tenemos que hacer hasta que el lucero de la mañana, que es Cristo, dice acá, salga, aparezca, se manifieste en vuestros corazones. O sea que la gloriosa segunda venida de Cristo, visible para todo ojo, va al mismo tiempo ser una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 27, Pablo dice que es Cristo en vosotros el misterio, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así que Pedro dice, yo no solamente soy anciano y testigo de los padecimientos de Cristo, sino también soy participante de aquella gloria que será revelada cuando Cristo se manifieste y nosotros seremos juntamente con Él glorificados. Hermanos, lo que somos nosotros en Cristo todavía no se ve bien, pero va a llegar un día cuando Él aparezca y salga el lucero de la mañana de nuestros corazones y seremos glorificados y participaremos de esa gloria con nuestro amado Señor Jesús. Pedro pone la mirada siempre en esa esperanza futura en medio de tiempos de prueba. Recordemos que es una epístola para hermanos y hermanas que estaban padeciendo. Al verso 2, después de esta exhortación o de la primera parte donde habla de la exhortación, vamos a ver ahora de qué se trata esta exhortación. Entonces el primer verso es ruego, exhorto. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es la exhortación? Verso 2 dice ahí, apacentad la grey de Dios. Esa palabra apacentad es poimaíno. Y es la acción, hermanos, de alimentar, es de proteger, guiar y apacentar como hace un pastor con sus ovejas.
Esa palabra poimaino proviene de la raíz poimen, que se traduce pastor. La tarea principal, amados hermanos, de un hombre que ha sido llamado para ejercer este oficio es darle a la congregación buena comida, suculentos pastos, una dieta completa de todo el consejo de Dios. No podemos permitir que la iglesia se muera de hambre, sino que tenemos que tener iglesias donde estos hermanos que han sido llamados por el Señor puedan dar un alimento sólido a las ovejas del Señor, porque son a través de ese alimento las ovejas son edificadas. Es a través de la palabra de Dios. Por eso estos hermanos administran. Dice en el capítulo 1 de Tito que el anciano es administrador o icónomos de Dios. Ellos administran, ellos dispensan a Dios a través de su palabra. Y hermanos, es tan importante esto. Nosotros no estamos acá para hablar nuestras palabras. Semana pasada, hace 2 semanas, leíamos en el capítulo 4 de esta misma epístola que aquellos que tienen dones deben ejercitarlos. Y Pedro dice, el que habla, hable las palabras de Dios. Y hágalo conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El pastor está llamado a dar pasto, de ahí viene la palabra. Cuidar al rebaño dándoles alimento. El pastor tiene que ser un hombre que está vertido en la palabra de Dios, para poder esa misma palabra darla a la congregación. Hay una promesa en Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Yo creo que se refiere a un aspecto mesiánico del milenio. Y ahí el Señor está prometiendo que si ellos se convertían y volvían a Él, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia o con conocimiento e inteligencia. Qué bendición. Tener pastores que apacientan la grey de Dios por medio de su palabra. El Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos primero me hará ¿qué? Descansar. Y junto a aguas de reposo, no es confusión, caos, no. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por ende, hermanos, es tan importante el tiempo de la palabra, es tan importante el ministerio de la palabra, y es tan importante que haya reposo, que haya una preparación para poder recibir la palabra de Dios, porque es a través de esa palabra que nosotros seremos edificados y alimentados. Y esta es una de las principales labores de un pastor. Por ende, tenemos la palabra presbítero y ahora tenemos ya la palabra pastor. Pablo en Hechos capítulo 20, 32 encomienda a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice así: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo estaba terminando su ministerio en Éfeso después de 3 años de lágrimas de haber trabajado. Pablo había predicado todo el consejo de Dios y ahora llama a este grupo de hermanos, el presbiterio, y les encomienda. Antes de irse le dice: ustedes no me van a ver más, pero antes yo les encomiendo a Dios y a su palabra, a la palabra de su gracia, que tiene poder. Hermanos, la palabra de Cristo tiene poder, no la nuestra, la de Cristo. Por ende debemos hablar su palabra, debemos atesorar su palabra y debemos hacer que su palabra viva, lata en nuestros corazones y sea encendida como una llama de fuego. Un pastor debe ser un hombre que lee, medita, ora la palabra del Señor constantemente. La debe tener ahí marcada como un sello en su corazón. Debe atesorarla y así hablar siempre el consejo de Dios. Debe abrir su boca y dispensar al mismo Dios a las ovejas. ¿Saben lo que decía un gran pastor? Perdón, ese término se lo vamos a dar solamente al Señor. Uno de los pastores que Dios, el gran pastor, usó de una gran manera en el año 1700 en Inglaterra, Spurgeon. No 700, 1900, perdón. Spurgeon es más contemporáneo nuestro. Spurgeon decía así. Miren, escuchen esta frase. Él pastoreó a miles predicando y dice:
Spurgeon dice de esta manera, lo anoté: si un pastor no puede mirar a su congregación y decir, les di el evangelio completo sin retener nada, entonces no está listo para encontrarse con Cristo. Esa es nuestra tarea: hablar todo el consejo de Dios, todo el evangelio. No solo lo que a mí me gusta, lo que me interesa, lo que entretiene, sino todo el consejo de Dios. Ojalá que podamos, lo que hemos sido llamados a este ministerio, presentarnos ante el Señor y decirle: Señor, hemos hablado todo tu consejo a tu iglesia. Apacentad la grey de Dios. La grey es de Dios. Él la compró a precio de sangre. Siempre en Hechos 20 al versículo 28, Pablo dice a estos ancianos: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La grey es del Señor. Él pagó. Ninguno de nosotros derramó nada para obtener la iglesia, y nosotros somos también ovejas primeramente. Por eso preferimos que nos llamen ovejas en vez de pastor. Hermano, eso nos ayuda. No nos ayudan cuando nos ponen títulos, aunque eso sabemos que es un oficio, pero es simplemente un oficio entre los hermanos, y a veces cuando ponemos títulos a estos hermanos, a los hermanos, en vez de ayudarles, le estamos dañando. Así que si alguien me dice pastor, tratemos de decir hermano. ¿Cómo está, hermano? Oveja, esclavo. Eso es mejor. A veces cuando se le presentan a los ministros, creo que la hermana Diana lo decía, un ministro que viene de afuera dice: este que está en, no sé, ha cursado el seminario, hizo el máster en esto, en aquello, todo, no termina nunca la presentación del hermano. Imagínense que si se le presenta a alguien que viene del exterior a predicar la palabra, le dice: este siervo inútil, este esclavo de Cristo, que es un hombre caído y pecador y necesita la gracia de Dios, es un pobrecito sin Cristo, este le va a predicar hoy. Diferente, ¿verdad? Bueno, hermano, esos somos sin Cristo. Esos somos los que hemos sido llamados a esta sublime labor de pastorear su iglesia. Siempre Spurgeon decía, leí un poquito de Spurgeon esta semana: nadie puede decir, ningún pastor tiene el derecho de decir: mi iglesia, mis miembros, mi pueblo. Dios nos guarde. Todo es del Señor. El pastor es solo un mayordomo, un siervo y esclavo para cuidar lo que no le pertenece, porque Él no pagó, no derramó su sangre por los santos. Amén. Apacentar la grey de Dios. La grey que está entre vosotros. El pastor huele a oveja. El pastor huele a oveja. ¿Por qué? Porque el pastor está siempre con las ovejas. Él está entre los hermanos. El pastor, decía un hermano, es más visto por sus lágrimas que por sus sermones. El rebaño se guía más por su vida que por sus palabras. Él es un hermano que tiene empatía, que es amigo, que conoce, que sustenta, que aconseja, que está ahí y se empapa con los hermanos. Está entre los hermanos. El hermano Miguel Núñez, en una de sus predicaciones acerca de los líderes, dice que generalmente el pastor literal, de las ovejas literales, va adelante y ellas oyen su voz, pero cuando llega la noche y es más peligroso, ese pastor se pone en el medio de las ovejas para que todas puedan acceder a su voz y a su cuidado. Así que los pastores tienen que estar en medio de los hermanos. No son de púlpito solamente, sino ahí de vida orgánica, estando cerca de los hermanos. Porque ellos necesitan, como los hermanos del gran pastor de las ovejas, que está entre vosotros. La palabra sigue diciendo en el verso 2, cuidando de ella. Esa palabra es episcopeo, una tercera palabra que viene de la raíz de episcopos o episcopo, que se traduce sobreveedor o supervisor. O sea, la persona que ha sido llamada para este oficio es un anciano,
Es un pastor, pero también es un sobreveedor o es un episcopo. Es como esos vigilantes que estaban en los muros de las ciudades antiguas, a los ángulos, observando de lejos y atentamente cualquier peligro que podía venir a la ciudad para advertir con voz de mando. Esos son los episcopos, los obispos, los supervisores. El pastor entonces es un anciano que vela, advierte y denuncia todo peligro de lejos. Episcopos. Hermanos, hay que escuchar a los ancianos, porque los ancianos generalmente son los que van a tener una visión un poquito más amplia para ayudar capaz a los santos que capaz están comenzando con la palabra y protegerlos de cualquier peligro. Ellos ven al lobo, ellos lo ven. Ellos huelen a oveja y por ende el lobo busca a las ovejas, pero ellos detectan al lobo. Y no es que cuando ven el lobo corren, no, salen y enfrentan al lobo a cuesta de su propia vida para proteger al rebaño. Ese es un pastor. No huyen, cuidan. Esta tarea, por ende, hermanos, y lo voy a decir con mucha prudencia y humildad, esta tarea no es para todos. Hay oficios, roles y dones diferentes. Es algo sublime. Tiene una gran recompensa, pero es dolorosa, sufrida, tiene mucha oposición. Hermanos, ser cristianos en un mundo caído y hostil al Evangelio de Cristo es muy difícil. ¿Cuánto más ser pastores? No es para todos. Tiene que haber un llamamiento de parte del Señor, porque es muy difícil sobrellevar esta carga, este trabajo. Pero es algo, hermanos, que yo personalmente no lo cambiaría por nada en el mundo. Por nada en el mundo. Gloria a Dios por su obra. Hermanos, a partir del verso 2, ahora Pedro va a hablar de 3 contrastes. Vamos a ver esos 3 contrastes. Está desglosando la exhortación y el ruego a los ancianos. El primer contraste que encontramos dice: esta labor la tienen que hacer. Les ruego, amados hermanos en Cristo, yo anciano como ustedes, les ruego que no la hagan por fuerza, sino voluntariamente. El que anhela obispado, dice el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo, el capítulo 3, buena obra desea, aleluya por los que anhelan el obispado. Pero, dice Pablo, es necesario, y ahí vienen todos los requisitos. Debe existir un deseo y una voluntad para hacer esta labor. Pero hermanos, no debe existir un deseo cualquiera. Debe ser un celo vivo, un vivo deseo por ejercer ese servicio en la casa de Dios. Nos debería consumir el corazón. Es así cuando hay un llamado, cuando hay una vocación a este ministerio, que podemos permanecer a lo largo de nuestro trabajo que el Señor nos encomendó. Si no está esta componente del llamamiento, de la vocación y de una decisión voluntaria, podés comenzar en este trabajo, pero no lo vas a terminar. Miguel Núñez dice que muchos comienzan, pero no todos terminan esa carrera. ¿Por qué? Principalmente porque lo han hecho por fuerza, por obligación, por necesidad. Hermano, hay necesidad en la iglesia. Vemos que estás trabajando entre nosotros, tenés una buena palabra, tenés dones. ¿Por qué no ocupás el lugar de anciano? Como si fuese algo de la congregación. Como si fuese algo que uno tiene que ocupar porque tiene ciertos dones solamente. Tiene que haber un llamado de Dios. Es el Espíritu Santo el que pone sus ojos sobre estos hermanos. Así que hay que tener mucho cuidado en poner las manos, y esto es para los obreros, en cualquiera. No impongas las manos con ligereza, le dice Pablo a Timoteo. No participes de los pecados ajenos. Mira bien, observa bien. ¿Tiene un deseo vivo o está por obligación? ¿Está por necesidad? ¿El corazón le late por las ovejas y por el servicio, o tiene una ambición diferente? De otra manera, no debería ocupar ese rol, porque va a hacer mucho daño a la iglesia, porque va a usar a la iglesia para sus intereses.
Eso es muy triste y daña a los hermanos. Estamos para servir y no para ser servidos por los hermanos. No por fuerza, sino voluntariamente. El hermano que yo aprecio mucho, Romeo Bornelli, dice en una de sus enseñanzas hacia los ancianos, dice que debemos desgastarnos y dejarnos desgastar por amor a las almas hasta nuestro último suspiro. Hasta nuestro último suspiro. Desgastarnos todo y dejarnos desgastar hasta nuestro último suspiro. Hay un hombre que sí fue del 1700, George Whitefield, que Dios lo usó para un avivamiento importante, no solo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos. Recorría no en Uber para ir a predicar, no en avión, no en ómnibus, sino a caballo, como John Wesley, que también era su amigo, y recorrían largas distancias para ir a predicar el evangelio a las personas que los invitaban. Dice que después de muchos años de servicio, Whitefield llegó a una localidad, pero estaba muy cansado, muy agobiado, muy afatigado por ese viaje largo a caballo. Entonces hizo saber a los hermanos que probablemente no iba a poder predicarles el evangelio. Y cuando llega a una posada, encuentra mucha gente que lo estaba esperando en la posada donde él iba a reposar. Y cuando ya llegó el momento para ir a acostarse, le dieron una vela para ir a su cuarto, y él, cuando empieza a subir en una tarima hacia su cuarto, ve a esta gente que se reunió y tuvo la compasión del Señor. Tuvo misericordia porque el Señor estaba llenando la vida de Whitefield. Y entonces, ¿saben lo que hizo? Espéreme un ratito, una siesta me voy a dar y después le predico. ¿Así le digo? Empezó a predicar. Empezó a predicar hasta que toda esa vela se consumió. Predicó más de 2 horas. Después entró a su pieza y partió con el Señor. Fue su último mensaje. Murió predicando el evangelio. Se desgastó hasta la última gota de sudor por amor a esas almas. Qué ejemplo, ¿verdad? Pablo, en su segunda epístola, al capítulo 13 de Corintios, dice así en el versículo 12, capítulo 12, versículo 15: y yo con el mayor gozo o placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Pablo estaba hablando a los corintios. Hermanos, no puede haber victoria, no puede haber avance si no hay pérdida, si no hay desgaste, si no hay sufrimiento de los santos. Pablo estaba diciendo que la muerte actuaba en él o en ellos para que la vida pueda actuar en los demás. Era por amor a las almas de los demás que Pablo se desgastó hasta el final. Y al final de su vida, Pablo, encarcelado, fue sentenciado a muerte y tuvo que poner su cabeza en un objeto de madera y le cortaron la cabeza. Bueno, a los decapitados el Señor promete que se levantarán y reinarán con Cristo, porque dice Juan en Apocalipsis capítulo 20: y vi tronos y sobre ellos se sentaron los que recibieron facultad de juzgar, y entre ellos están los que sufrieron decapitación por causa de Cristo. Entre ellos está Pablo. El hermano Gino Gianfrancesco decía: así como Nerón sentenció a Pablo, Pablo se levantará en la resurrección y va a sentenciar a Nerón. Ese es el destino de los santos mártires: reinar juntamente con Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Así que no por fuerza, no por obligación, no por un hobby, sino voluntariamente. Dios quiere así dice la Biblia de las Américas, como Dios quiere. Dios no quiere forzar a nadie. No hay que forzar a nadie. Si Él no quiere, si Él no siente un vivo deseo, déjalo tranquilo. Yo conocí a un hermano en Italia que lo han nombrado pastor, anciano para la congregación por necesidad. Y fue lo peor que se pudo hacer, porque lo único que vivió en esos meses antes de renunciar
Fue dolor, sufrimiento y amargura. No lo vivió bien, no lo hizo con gozo, porque no tenía el llamado. No decidió él voluntariamente, sino que prácticamente lo impulsaron a esa posición. Pero hay un segundo contraste. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La Biblia de las Américas dice así: no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y acá, hermano, podemos hacer otro mensaje solamente para hablar de este tema, porque estamos tan empapados de lobos rapaces que utilizan la congregación para enriquecerse, y lo que les interesa no son las ovejas, sino la lana de las ovejas. El asalariado, cuando las papas queman, huye, se va, se fue, desapareció, las abandonó al destino, a las ovejas pobrecitas. No le interesan las ovejas, le interesa lo que las ovejas le dan a él. Pedro, en su segunda epístola, estoy leyendo mucho esa epístola porque probablemente vamos a predicar también esa, en el capítulo 2 al versículo 3 dice, hablando de los falsos maestros, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería de vosotros con palabras fingidas por avaricia. El deseo de enriquecerse, de tener una posición, de ganar dinero. Hermanos, el obispado o pastorado no es una carrera profesional para asegurar tu futuro. No. El hermano Piper escribió un libro para los ancianos. El título de ese libro dice: no somos profesionales. Tremendo libro para los ancianos. El pastor no es un profesional, es un profeta de Dios. Su tesoro está en los cielos. La nueva traducción, la nueva versión internacional dice de este texto: no por ambición de dinero, sino por afán de servir. Pablo decía que es, en Hechos capítulo 20, a los ancianos, él decía: yo les he enseñado que para mis necesidades y la de mis colaboradores, estas manos, decía Pablo, me sirvieron a mí. Él hacía tiendas, él trabajaba para no ser carga a ninguno. Y él dijo, recordando las palabras del Señor, que es: más bienaventurado es dar que recibir. Y el hermano Romeo, en su mensaje, decía lo siguiente, que me impactó mucho: las matemáticas de Dios son diferentes a las de los hombres. Cuando nosotros damos, generalmente esperamos recibirlo la medida que hemos dado. Pero en las matemáticas de Dios y en el reino, damos un poco y recibimos muchísimo más. En riquezas espirituales, no materiales. Y si vienen materiales, amén, porque la usamos para el reino, amén. No estamos cerrados a que venga bendiciones material también, gloria a Dios, pero con corazones dispuestos a dar. Los Filipos dieron, al parecer, una pequeña ofrenda de materiales a Pablo en la cárcel en Roma. Un poco de víveres, un poco de tesoros, de monedas. Pablo dice: esta gran riqueza, gran don, estoy en abundancia. ¿Y qué recibieron a cambio los filipenses? La carta a los filipenses. Imagínense, hermanos, qué riqueza tan grande recibieron a cambio de haber dado poco por amor al Señor y a su obrero. No por ganancia deshonesta, no por avaricia. El pastor tiene que tener un deseo de servir a los santos por el bien de sus almas y gastar todo por ellos, incluyendo su dinero. Él no debe entrar al ministerio esperando recibir dinero de ese ministerio y ser un comerciante del evangelio. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuál va a ser mi sueldo? Bueno, si se dan estas condiciones, entonces me voy a ir. Entonces sos un traficante del evangelio, porque no lo haces por amor a Cristo y a la iglesia, sino por avaricia, para acomodarte. ¿Qué estoy negando? ¿Estoy negando que los pastores deben recibir y ser honrados? No estoy negando eso,
La Biblia lo dice y el consejo de Dios lo dice claramente. Primera de Timoteo 5:17, Pablo dice a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien, mayormente sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. No vamos a retener, no vamos a poner el bozal al buey que trilla, pero tampoco vamos a predicarles a los hermanos que están siendo motivados por el Espíritu Santo para llegar a ser pastores, que lo hagan por dinero. Lastimosamente en nuestras iglesias a veces hay invitaciones. En otras iglesias: puedes venir acá a pastorear, necesitamos, te vamos a pagar, no te va a faltar nada. Nosotros no nos manejamos así. Por la gracia de Dios hemos entendido que estamos acá por el Señor, no por el dinero. Amén. No por ganancia deshonesta. Hermanos, hay muchos lobos rapaces. Qué triste ver ese estado en el cual están las cosas hoy. El pastor sirve por amor a Cristo, no al dinero, por la recompensa eterna, no la temporal y terrena o terrenal. Él está esperando en la recompensa eterna. Hay un tercer contraste. El tercer contraste es: no, el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nada de tiranía, sino más bien un ejemplo de humildad y servicio. Miremos a nuestro Señor en Juan capítulo 13 cuando lava los pies a sus discípulos, o cuando dice en Mateo capítulo 20 del verso 25 al 28 que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como un precio de rescate por muchos. Señor, concédenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en tu reino. Hijitos míos, en las naciones los gobernantes se tratan así, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiere ser el primero debe bajarse al último lugar. Porque yo, el gran pastor y maestro, el Dios eterno, me he humillado de tal manera para servir a ustedes, dando mi vida por el rescate, como decía nuestro hermano esta mañana, el rescate de nuestras almas. En Ezequiel capítulo 34, versículo 4, el Señor habla de los líderes y pastores, los llama pastores del pueblo de Israel, que se habían enseñoreado de las ovejas con dureza y violencia. El oficio de pastor no es para mandar, no es para ejercer autoritarismo de forma violenta con palabras o actos. No debemos generar en los santos que oren para que el Señor nos lleve a su presencia y sean libres. Los ciudadanos que han vivido o han experimentado un gobierno abusador, un gobierno con tiranos, crean en la ciudadanía el deseo de abandonar su propia patria que aman para ser libres y experimentar un poco de libertad, porque es asfixiante estos tiranos que gobiernan a las naciones. No hagamos de la iglesia un lugar asfixiante, los pastores. Nada de tiranía. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sino siendo ejemplos. Seamos ejemplos, hermanos, como nuestro Señor, de mansedumbre. ¿Qué decía el Señor en Mateo capítulo 11? Tenemos que ser ejemplos de mansedumbre, de afecto, de cariño, de amor, de empatía, como nuestro Señor que decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hebreos 13:7, hablando de los pastores, dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tenemos que ser ejemplos de servicio, de humildad, de amor, de reverencia. Y aquí, hermanos, ¿quién es suficiente para ser un pastor así? ¿Quién puede pastorear así la iglesia? Solo por medio del Espíritu de Dios. Solo por el trabajo del Espíritu de Dios. Por eso, si vas
a ocupar un oficio como este, prepárate porque el Señor te va a exprimir para que abandones ese mal carácter de indio que tenés. Yo me estoy predicando a mí, porque ustedes no son pastores. Y empieces a manifestar el carácter tierno, humilde y manso de Cristo. El Señor nos ayude en esta labor. Esta exhortación, desglosada en los versos 2 y 3, la exhortación del 1, desglosada en los 2 y 3, tiene una recompensa. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa palabra, hermanos, el príncipe de los pastores, es archipoimen, o el archi, en otras traducciones dice archipoimen, es el pastor principal. La Nueva Versión Internacional dice pastor supremo. La Nueva Traducción Viviente dice el gran pastor. Hermanos, en las iglesias, el único que puede recibir el título de pastor principal es Cristo. Y lastimosamente se ha adquirido y se ha aplicado esa frase y ese término a muchos hombres. Inclusive se le da el estacionamiento. Yo leí en el cartel, estacionamiento del pastor principal. Hasta estacionamiento para pastor principal. Como si fuese que Jesús tiene que venir a estacionar. No, porque no es referido a Jesús. Es referido a un hombre a quien se le da el título del pastor principal. Eso, hermano, la Biblia no lo autoriza. Nosotros no podemos aplicar un título que solo a Cristo se le aplica a un hombre, porque es un hombre caído, pecador, que ha sido llamado a pastorear, representando al gran pastor y al príncipe de los pastores, con amor, humildad, sumisión y ternura. Él es el pastor principal, ningún otro reciba ese nombre. De ese pastor principal que va a aparecer el supremo, dice el texto, vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. ¡Wow! La corona incorruptible de gloria por el supremo pastor. Esto es tremendo. Amado pastor, nuestra labor no es en vano. Habrá una recompensa del príncipe de los pastores. El gran pastor, el supremo, por tu labor, dará esa corona y la llevarás por toda la eternidad, ya que nunca se va a marchitar. Tremendo. El hermano William MacDonald hace un comentario de este texto y dice lo siguiente: la obra de un anciano involucra un enorme dispendio de energía física y emocional. Él ha de simpatizar, aconsejar, reprender, amonestar, enseñar, disciplinar y advertir. En ocasiones puede parecer una tarea ingrata, pero el anciano fiel o al anciano fiel se le promete una recompensa especial. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirá la corona incorruptible de gloria. MacDonald dice, no sabemos si son estas coronas literales o indican el alcance que se nos dará durante el reino de Cristo, o son facetas del carácter cristiano que llevaremos en la eternidad. Pero sí sabemos que serán amplia recompensa por toda lágrima, prueba y sufrimiento que hayamos experimentado aquí abajo. Tremendo. Así que no nos queda que orar por estos hombres frágiles, débiles, que han sido llamados por el Señor para pastorear la grey de Dios que Él compró con su propia sangre. Amén. Agradecemos al Señor por los pastores. Hay muchos que el Señor llamó. Y oremos por ellos. Agradezcamos al Señor por sus vidas. Y oremos para que el Señor nos guarde, nos proteja de no hacer esto que Pedro está diciendo. Porque, hermanos, a todos nos puede suceder, y a veces nos ha sucedido, y debemos pedir perdón a la congregación y al Señor, de ejercer señorío, de ser atraídos por las cosas del mundo, por amor al dinero, a la posición. El Señor nos ayude. ¿Qué les parece si esta mañana oramos
por nuestros pastores. Oremos al Señor de gloria para que Él los guarde, los cuide, los bendiga. A mí casi que me gustaría ponerme en el medio. Los hermanos que quieran pueden venir adelante, abrazarnos y orar juntos. Yo voy a orar, pero voy a pedir esto. Es algo medio extraño, pero yo creo útil, que puedan orar por nosotros. En esta congregación estamos Mariano y yo. El Señor nos ayude, nos guarde, ¿sí? Y nos enseñe a pastorear a su iglesia con amor. Realmente los amamos mucho en el Señor. A veces nos equivocamos, a veces cometemos errores, ofendemos al Señor, a los hermanos. Les pedimos paciencia y perdón. Y que nos ayuden, nos enseñen también con su ejemplo a cumplir esta labor. Yo voy a orar y después voy a pedir a Mariano que venga aquí adelante. Y voy a pedir a los que quieran venir acá adelante a orar por nosotros. Necesitamos la oración de ustedes. Capaz la semana que viene que se va a hablar de los jóvenes, vamos a orar por los jóvenes, ¿sí? Vamos a aplicar esto de una manera concreta. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, siendo el principal de los pastores, has llamado, Señor, a muchos de tus hijos para pastorear a tus iglesias. Gracias, gracias por ellos. Pero, Señor, necesitamos la unción de tu Espíritu. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu fortaleza. El trabajo es arduo por almas eternas que nos has confiado, que podamos llevarlas sobre nuestros hombros en oración a ti. Guárdanos de enseñorearnos de tu grey. Guárdanos de hablar palabras que no provienen de ti. Guárdanos de la lujuria, de la avaricia, de la negligencia. Guárdanos del legalismo, de la religiosidad. Señor, llénanos de tu Espíritu, eso necesitamos, la unción de tu Espíritu. Necesitamos que tu iglesia ore por nosotros, para guardarnos. Señor, tú has querido convocar a tus iglesias hombres, pero tienen que ser hombres llenos de ti. Señor, guárdanos de Satanás, que busca como un león rugiente a quien devorar, hacernos caer. Guárdanos en el nombre de Jesús. Danos valor para enfrentar toda oposición. Danos valor para predicar tu palabra desde el comienzo hasta el final, sin interferir, sin tergiversar, sin negociar nada. Señor, danos valor para denunciar a los que quieren dividir tu iglesia, afectar a tu iglesia. Y danos ese amor tuyo por los santos, porque somos con ellos ovejas de tu prado. Tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos que tú nos pastorees a nosotros primeramente todos los días, para que tu palabra esté ahí en nuestros corazones y tu iglesia también. Que tengamos corazones abiertos, un corazón hospitalario que está abierto para recibir a todos los que tú has recibido. También te pido perdón por las veces que no hemos actuado conforme a tu corazón. Perdón, Señor, perdónanos, perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y bendice a tu iglesia, Señor, esta mañana. Señor, queremos cerrar esta reunión pidiendo que tu iglesia ore por nosotros, por todos los pastores. Y lo queremos hacer en un espíritu de reverencia, de amor, de humildad, porque necesitamos también de la oración de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.